Entonces ya se conectaron la mayoría. Bueno, entonces pues de todo eso era importante, ¿no? Hablar la clase pasada de todos estos mecanismos de evolución viral. También era importante mencionar pues las teorías, ¿no? Que se considera fueron el origen en realidad de los virus y de la vida, porque pues al final si pensamos en este mundo de RNA y que de ahí empiezan a surgir las primeras moléculas de RNA que se autorreplican, que se empiezan a asociar a diferentes moléculas proteínicas y de ahí pues empieza las asociaciones cada vez más complejas, pues eso en realidad pues fue dando origen a toda la vida, no solamente pues a lo que son los virus, ¿no? Como mencionábamos en algún momento, pues seguramente estos virus primitivos no tenían los mismos mecanismos de replicación que tienen ahora, porque pues obviamente la evolución, otra cosa que creo yo que no debemos de olvidar, es que la evolución no es independiente de una especie de otra. O sea, no es que los virus evolucionen por su lado, las células por el suyo y en algún momento dado se juntan e interaccionan y ya, sino que más bien también la evolución pues es el conjunto de todas esas interacciones, ¿no? Y como les decía yo, el hecho de que un virus infecte ahora a una célula o a una especie, pues es una presión de selección. Que puede tanto modificar al virus como modificar al huésped, ¿no? Y bueno, no es que ahora el huésped cambiemos totalmente y ya nuestra progenie vaya a ser totalmente diferente, pero si ustedes revisan nuestro material genético, todavía incluso en mis tiempos, ¿no? Se hablaba de genoma basura, que parecía que era genoma que quién sabe dónde había salido, que no servía para nada. Ahora ya se sabe que muchos de esos genes o de esas secuencias que aparentemente no codificaban para nada, pues sí tienen una función. Y también se ha visto que mucho de nuestro genoma proviene, por ejemplo, de retrovirus, pero no solamente de retrovirus, que sería como lo más lógico, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del virus de la inmunodeficiencia humana, creo yo, o espero que nos haya quedado muy claro, que el retrovirus entra, está toda esa etapa de retrotranscripción, es lo primero que ocurre y después ese DNA de doble cadena se integra al genoma. Y decíamos que una vez que se integraba al genoma, pues pueden pasar varias cosas. Puede ser que simplemente los promotores del virus sean reconocidos y entonces se empiezan a sintetizar todas las proteínas del virus y se empieza a producir la progenie viral. O puede ser que a lo mejor ese genoma se quede ahí, ¿no? Y no pase nada. Y bueno, pues uno podría decir, ah, pues eso es muy malo para el virus y pues no pasó nada, pero la verdad es que sí está pasando. Y lo que está pasando es que ese genoma se está perpetuando y pues muchas veces incluso nos ha dado a nosotros ventajas evolutivas. Ya cuando hablemos de virus benéficos, vamos a hablar un poquito de lo que son todos esos virus endógenos y pues espero que ahí quede como más clara la idea. Ahorita me gustaría más como, pues hablar ya en sí de lo que son los virus emergentes, porque pues obviamente la siguiente clase vamos a hablar, por ejemplo, de ébola, vamos a tener también una clase del SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces pues también de repente es bueno tener en cuenta que pues los virus no mutan como para matarnos, ¿no? Alguna vez alguien decía que el virus más, o que tenía la percepción de que los virus más eficientes o los virus más, ¿cómo decir? Más adaptados a su medio ambiente, pues eran los que mataban al huésped más rápido, ¿no? Cuando en realidad es pues a veces al revés. El virus mejor adaptado, pues es el que pasa, pues produciendo infecciones tan ligeras que a lo mejor no las notas o que sí las notas, pero que al final tú sigues haciendo tu vida y ya, ¿no? O sea, sigues transmitiendo el virus y entonces todos vivimos felices, ¿no? Tanto nosotros, sin tener una enfermedad grave, como el virus, ¿no? Al estarse multiplicando o diseminando en la población.
Hasta acá vamos bien. Siempre me aviento un chorote ahí al principio, ¿verdad? Pero bueno. Cuando nosotros pensamos, bueno, para empezar hay que definir, ¿no? ¿Qué es una enfermedad emergente? Creo que era algo así de que no se habían presentado casos, pero en los últimos, no sé, creo que 10 o 20 años empezó a aumentar. Es una enfermedad de la que no se presentan casos y de repente surgen, ¿no? No necesariamente tenemos una temporalidad, o sea, no es que una enfermedad emergente solo sean las que hayan surgido de 10 años para acá. O sea, una enfermedad emergente en realidad es cualquier enfermedad nueva, ¿no? Que se presente en una población. Obviamente nosotros en nuestro curso pues lo enfocamos mucho a enfermedades emergentes en humanos. Y vamos a hablar de, por ejemplo, como yo ahorita les decía, ¿no? De ébola y el SARS-CoV-2 y los hantavirus y etcétera. Pero bueno, pues en realidad están de acuerdo que eso puede pasar en cualquier especie, ¿no? En cualquier población, pues puede de repente surgir una enfermedad nueva. En su momento, pues seguramente todas las enfermedades fueron nuevas, ¿no? Claro que nosotros hay enfermedades que no las consideramos como emergentes porque ya se conocen desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Rabia, polio, sarampión, viruela, todas esas enfermedades que se conocen desde la antigüedad, pues nosotros no decimos que son emergentes, ¿no? Porque pues ya tienen un tiempo pues circulando en la población humana, pero seguramente en algún momento sí lo fueron, ¿no? Ahorita, buenos días. Nosotros hablamos de enfermedades emergentes, pues las que surgen en cualquier momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el virus Zika que yo les mencionaba cuando hablábamos de arbovirus, que surgió en 1947, en ese momento fue emergente, ¿no? Y no solamente fue emergente en ese momento que surgió o que fue reconocido por primera vez en el mundo, sino que también puede ser una enfermedad emergente, aquella que está circulando, por ejemplo, en África y después surge en América. Entonces, por ejemplo, seguíamos con Zika, ¿no? Zika fue emergente, digamos, en el mundo, por primera vez se vio en el mundo en 1947. Pero, por ejemplo, en el 2013 fue emergente en la Polinesia, en la Polinesia francesa, y en el 2016 fue emergente, ¿no es cierto? En el 2015 fue emergente para la región de las Américas, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esas dos definiciones de enfermedad emergente, aquella que surge por primera vez en el mundo o en una población y aquellas que ya estaban circulando en una cierta población o en una cierta región geográfica, pero ahora surgen en una nueva región geográfica. Entonces, hasta acá vamos bien. Entonces, en realidad están de acuerdo que pues o sea, si hablamos de enfermedades emergentes, pues puede ser incluso que uno diga, pues un nuevo tipo de cáncer podría ser una enfermedad emergente, ¿no? Que no necesariamente tiene una etiología infecciosa. Aunque bueno, se ha visto que, por ejemplo, de 1940 al 2004, que son los datos que me encontré en este artículo, pues vemos que principalmente, si hablamos de enfermedades infecciosas, pues la mayoría están producidas, la mayoría de enfermedades emergentes, por bacterias y virus. Entonces vean, por ejemplo, estas barras negras, o bueno, esta es la cantidad, ¿no? De enfermedades emergentes que se han encontrado en los últimos años. Vean que incluso en los años 80 surgieron un montón de enfermedades emergentes, ¿no? Y vean que pues la mayoría son de bacterias y luego esta barrita blanco o este espacio blanco pues son virus. Ya todo lo demás pues son protozoarios, hongos, helmintos, entonces esos no son tan importantes. Y vean que en realidad esta barrita blanca como que se va abriendo más, ¿no? En los últimos años pues, y bueno, lo estamos viviendo, ¿no?
las enfermedades emergentes producidas por virus, pues son las que están teniendo pues cada vez mayor relevancia. Esto, les digo, lo revisé en esta publicación de The Nature del 2008, que habla pues justamente de las tendencias globales sobre las enfermedades infecciosas. Bueno, en este mismo reporte, pues vemos además que la mayoría de enfermedades emergentes son zoonóticas. ¿Qué quiere decir zoonótico? ¿Que se transmiten por un animal? Sí, efectivamente, que son transmitidas de un animal a las personas. De nuevo, ¿no? Esa visión antropocéntrica que pues siempre estamos como pensando en las enfermedades emergentes que nos importan a nosotros, pero bueno, así es, ¿no? Principalmente las enfermedades que han surgido en humanos, pues son enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, las barras negras quieren decir que no son zoonóticas, o sea, son, como decíamos hace rato, ¿no? Que son virus que a lo mejor ya estaban circulando en la población humana, pero llega el momento en que tienen tantos cambios que ya son virus nuevos. Pero vean, o sea, la parte blanca, naranjita y amarilla, o bueno, salmón, ¿no? Color salmón. Todo esto son enfermedades zoonóticas. Las blancas son aquellas que se reconocen como zoonóticas de animales salvajes. Estas salmoncitos son de animales no salvajes, o sea, pueden ser, por ejemplo, ya nuestras mascotas o animales criados, por ejemplo, en granjas, ¿no? Digamos, animales que está produciendo el humano. Y pues bueno, estas no se reconocen, ¿no? O no se especifica, que bueno, generalmente más bien es que no se sabe. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las regiones del mundo que se ha visto que son como la fuente principal de patógenos zoonóticos? Pues bueno, en realidad, pues vemos que todo el mundo está en riesgo, ¿no? Aunque bueno, obviamente las regiones tropicales generalmente son de donde vienen más patógenos zoonóticos. Entonces vean, por ejemplo, acá en México, en América del Sur, en todo lo que es África, ¿no? En Europa incluso, en Asia. En todos estos lugares podemos encontrar patógenos zoonóticos que provienen de animales salvajes. Los que provienen de animales no salvajes, pues obviamente están un poquito más, ¿cómo decir?, limitados. ¿Por qué? Porque ahí decíamos, pues son animales que pueden estar estar siendo producidos por humanos y que, bueno, a la vez se tiene mucho contacto con ellos, ¿no? Entonces vean que Europa, por ejemplo, pues es una fuente de patógenos zoonóticos de animales no salvajes. También, por ejemplo, aquí Asia, ¿no? Otro problema que pues obviamente está bastante fuerte, pues son los patógenos drogoresistentes, porque, bueno, recuerden que este artículo pues nos habla de enfermedades infecciosas en general, ¿no? Y entonces vemos que pues también acá Europa y Asia son pues los principales, digamos, proveedores, por decirlo de alguna manera, de patógenos drogoresistentes. Y vean también una cuestión interesante, pues son los patógenos transmitidos por vectores, como veíamos, ¿no? Por estos mosquitos, por garrapatas, por artrópodos, en fin, pues que también están distribuidos ampliamente por el mundo, ¿no? Entonces, pues así como que decir, bueno, ahorita pues como que pensamos en enfermedades emergentes y decimos, ah, los chinos, ¿no? Pero realmente, pues, enfermedades emergentes pueden surgir de cualquier lado. Entonces, pues bueno, para aquellos también que les gustan las teorías conspirativas, pues bueno, en realidad el riesgo está ahí latente, ¿no? Casi en cualquier lugar del mundo. Las principales fuentes de virus, bueno, como les decía, ¿no? De nuevo, de virus que pueden afectar a los humanos, pues son los mismos humanos, obviamente. Aquí, pues bueno, son los diferentes géneros, ¿no? Que han pasado de
estas especies a nosotros. Y vean que el que se lleva las palmas es el murciélago. Hay un montón de virus que han pasado de los murciélagos a los humanos. También tenemos un montón de géneros de virus que pueden pasar de los primates no humanos, ¿no? A los humanos. Entonces, pues digamos que esas serían como las especies, pues yo no diría como que de las que nos tenemos que cuidar, pero más bien donde tendríamos que poner más atención, ¿no? Si ya estamos viendo que, pues obviamente los murciélagos son una fuente importante de transmisión de virus y también los primates, pues hay que monitorear a estas especies, ¿no? Como les digo, no, tampoco estigmatizarlos y decir ahora vamos a matar a los murciélagos, ni mucho menos, pero pues sí, es tener un monitoreo más consciente de los virus que están circulando, por ejemplo, en estos animales. Bueno, vamos a ver, ya vimos pues las especies, ya vimos que en realidad virus nuevos pues pueden salir de cualquier lugar del mundo. Vamos a ver qué factores van a favorecer la aparición de enfermedades emergentes, ¿no? Y pues decíamos, obviamente, lo primero, pues es los virus. Si los virus mutan más o los virus evolucionan rápidamente, pues obviamente la probabilidad de que haya nuevos virus, pues va a ser mayor. Y entonces en este sentido a lo mejor podríamos decir, bueno, pues si los virus de RNA, los retrovirus son los que mutan más rápido, pues a lo mejor no nos debería sorprender que justamente pues los virus que a lo mejor ahorita, por ejemplo el SARS-CoV-2, ¿no? Los virus que nos están afectando tal vez más, pues sean justo estos de RNA influenza, ¿no? Que también tenemos cepas, pues nuevas, pues no vamos a decir cada año porque pues si bien van cambiando, pues más o menos se mantienen, pero recuerden que pueden haber eventos de recombinación que pues también hacen que tengamos nuevas cepas o cepas pandémicas. El ejemplo fue apenas hace poquito, el 2009. Bueno, a lo mejor para ustedes que son más chiquitos, más jovencitos que uno, pues todavía el 2009 les suena como muy lejano, ¿no? Pero bueno, pues están de acuerdo que pues tampoco es que tengamos así como virus de influenza así súper nuevos o cepas pandémicas cada año, ¿no? Por lo menos. Bueno, entonces la evolución viral pues obviamente es algo que siempre va a favorecer la aparición de enfermedades emergentes, pero también las interacciones complejas interespecies, pues también hace que los virus que están normalmente circulando en una especie, pues lleguen a otras especies. Y pues bueno, obviamente también la actividad humana, ¿no? Obviamente, pues no todo se lo podemos achacar a la naturaleza y a los virus, que los virus son malos y los virus, su objetivo es acabar con la especie humana. No, también nuestras actividades pues tienen mucho que ver. O sea, si nos la pasamos deforestando, si hay sobrepoblación, cada vez una mayor globalización, pues también favorece la aparición de enfermedades emergentes. Entonces, pues bueno, me encontré esta cita y me pareció que es bastante interesante, ¿no? Y bastante cierta, que dice que pues los virus todavía no tienen ningún sistema de locomoción y lo hemos comentado aquí, ¿no? Ya hemos visto que pues ningún virus tiene flagelos, ni pilis, ni cosas que lo ayuden a moverse realmente, ¿no? Entonces los virus no tienen ninguna locomoción y sin embargo, pues viajan alrededor del mundo, ¿no? Y pues sí, nada más cierto. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí, sí. Antes de pasar a otra cosa, me gustaría ahondar un poquito en esto de los factores, ¿no? Que favorecen la aparición de enfermedades emergentes. Porque, o sea, especialmente, por ejemplo, en esta cuestión, bueno, déjenme ver si por acá traigo, no, otra diapositiva. Entre las interacciones complejas, ¿no? Como decíamos hace rato, por ejemplo, los murciélagos son
son una fuente pues bastante importante de virus, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces sucede que no necesariamente estamos interactuando directamente con los murciélagos, bueno, salvo a lo mejor personas que son espeleólogos o que trabajan como directamente con ellos, pues realmente no estamos tan en contacto con los murciélagos. Incluso, por ejemplo, comunidades o poblaciones como los chinos, ¿no? Que ahorita, pues con esto del SARS-CoV-2, pues todos se lo achacamos a ellos, ¿no? Y incluso pues no es así como que se hagan su sopita de murciélago, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Muchas veces sucede que en la naturaleza pues no estamos aislados, ¿no? Y entonces pues hay muchos animales que interactúan entre sí. Por ejemplo, todos estos murciélagos frugívoros pues interactúan, por ejemplo, pues con las plantas, se alimentan de ellas. Luego además, pues por ejemplo, muchas veces pues en las heces también está liberando una gran cantidad de virus que de repente pueden venir otros animales y pueden estar en contacto con las heces, ya no decir que estuvieron en contacto directo con el murciélago, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí puede ser una fuente de contaminación. Otra puede ser, por ejemplo, incluso pues sí, ya virus que a lo mejor sí pasan por la mordida, por ejemplo, ya no de murciélagos frugívoros, sino de otros tipos de murciélagos, ¿no? Como son los hematófagos, que a lo mejor ahí sí directamente, pues el murciélago va a estar inoculando estos virus a otras especies, ¿no? Entonces, pues ahí puede haber interacciones bastante complejas. Cuando hablábamos, por ejemplo, del virus de la inmunodeficiencia humana, eso nos parecía un poquito más sencillo, ¿no? Que del virus de inmunodeficiencia de simio podía pasar a los humanos. ¿Y cómo decíamos que sucedía esta forma de pasar a los humanos? O sea, ¿en qué momento los simios y los humanos están lo suficientemente cerca para que pues se pasen sus virus unos a otros? Creo que hablamos de los cazadores, que había cazadores de este tipo de animales y por eso estaban en contacto con ellos. Sí, exactamente, ¿no? Alguna vez algún compañero, en semestres pasados, decía, pero pues bueno, a lo mejor pues puede ser que, bueno, usted sabe, ¿no? Que existen prácticas sexuales donde, por ejemplo, pues personas pueden mantener relaciones con animales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no podemos descartar ese tipo de cercanía, pero en realidad algo más común pues es justamente esto, ¿no? Que decíamos de los cazadores, que los cazadores pues están muy en contacto con los animales, pues para empezar, pues para capturarlos, para matarlos, para cazarlos. Claro, ahora ya, por ejemplo, con la existencia de armas de fuego y todo eso, pues a veces no tienes tanto ese contacto tal vez con el animal y de como de estar, lo voy a decir así, luchando con el animal, ¿no? Al momento que lo cazas, pero al momento de destazarlo sí tienes mucho contacto con el animal, ¿no? Porque pues obviamente estás retirando la piel, cortando diferentes partes, todavía va a haber el contacto con todos los fluidos del animal. Entonces, aunque a lo mejor no tuvieras una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el animal, como a lo mejor sí lo hacían otros cazadores, o tal vez todavía, ¿no? Existen algunas poblaciones que seguramente no cacen a los animales con rifles y pistolas, ¿no? Sino a lo mejor todavía lo hagan con lanzas, con cuchillos, etcétera. Y entonces, pues ahí tengan mayor contacto con los animales. Ahora, como decíamos, pues nuestra piel, por ejemplo, pues sí nos protege en gran medida, ¿no? En general, nuestras diferentes barreras. Pero decíamos, si nosotros que luego venimos a la escuela, que aparentemente tenemos una vida, ¿cómo decir?, sencilla, ¿no? En cuanto a que a lo mejor no estamos trabajando con cosas que nos lastimen la piel,
y de repente decíamos, ¿no? Que es común que te vayas a lavar las manos, o típico, ¿no? Nos vamos a comer acá las gorditas, los tacos, acá enfrente. Agarras el limón y le echas el limón y de repente dices, ah, me arde, ¿no? Y te das cuenta que de repente tenías una cortadita por ahí pequeña que nunca supiste con qué te la hiciste, ¿no? Entonces ahora imagínense si nosotros que tenemos esa vida aparentemente más tranquila en cuanto a objetos que nos puedan hacer daño, ahora imagínense, por ejemplo, un cazador, ¿no? Que está en la selva, que a lo mejor en lo que estuvo caminando ya se golpeó con algo, se raspó la piel, o o a lo mejor una rama, ¿no? Le abrió un poco el brazo, no sé. Entonces realmente pues no solamente es que estás muy en contacto con el animal recién cazado, sino que pues además tus barreras primarias ya no están tan intactas, ¿no? Como deberían, ¿no? Entonces, pues obviamente, entre más complejas sean estas interacciones, pues va a haber más probabilidades de que surjan virus nuevos, porque ya decíamos, son más presiones de selección. Imagínense un virus que tiene que pasar del murciélago y se tiene que adaptar a las civetas, por ejemplo. Y de las civetas, entonces ahora pasa a los humanos. Entonces, pues obviamente ahí vamos a tener toda una serie de mutaciones que tal vez favorezcan que ahora esos virus se adapten a nosotros. Como decíamos, la actividad humana pues también obviamente es importante, ¿no? Porque, bueno, como llegué aquí y estaba platicando con Carlos les da el laboratorio, ¿verdad? Es su profesor de laboratorio. Entonces, decíamos que pues estos virus están muy loquillos, ¿no? Todavía no salimos del SARS-CoV-2, o sea, todavía no pasa la pandemia, o sea, todavía no pasamos esta etapa de pandemia con el SARS-CoV-2 y ya estamos hablando del virus de la hepatitis, de etiología desconocida, bueno, más bien de la hepatitis de etiología desconocida. Y no sé si han escuchado o revisado las noticias, o bueno, a veces, yo no veo tantas noticias, pero a veces medio ves el Face y ahí te enteras, ¿no? Que también ahora ya se está hablando de una viruela de monos que está afectando a los humanos y que ya está en 20 países diferentes de Europa principalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando con los virus? O sea, pues sí, los virus siempre están evolucionando, siempre están mutando, pero bueno, digo, incluso yo que tengo un poquito más de años que ustedes, no crean que tantos más, pero bueno, incluso yo que tengo más años, de repente digo, es que no habíamos visto esto, ¿no? Que de repente o sea, sí, en los años 80 surgió, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, pero después como que estuvimos ahí un tiempo sin que surgieran, o por lo menos que no se escucharan, ¿no? De muchos virus. Después, pues en el 2003 sale el SARS-CoV-1, y después pasa también algunos años, ¿no? En el 2009 surge la cepa pandémica de influenza H1N1, que se fue nuevo, aunque bueno, pues también era influenza, pero digamos fue virus nuevo. En el 2009, después en el 2013 aparece el MERS, y también como que de ahí ya tuvimos un descansito, digamos, y nos llega el SARS-CoV-2 en el 2019, pero entonces ya en el 2019 tenemos y ahorita en el 2022, que bueno, tal vez de la hepatitis no es precisamente un virus nuevo, pero sí nos está produciendo una nueva enfermedad, ¿no? Que a lo mejor lo podríamos catalogar justamente aquí en este asunto de enfermedades emergentes. Y ya estamos viendo la viruela del mono, que también no es necesariamente nuevo, pero pues están produciendo más brotes. ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Están evolucionando más rápido los virus? ¿O qué está pasando? Y entonces tal vez no hay que voltear a ver tanto a los virus, sino que hay que voltear a ver qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Como yo les decía, si a la vez para dar más espacio a los humanos estamos deforestando para producir más alimentos, ¿no? Seguramente nosotros ahora estamos entrando más en contacto con los virus que antes estaban limitados a una cierta región geográfica, y entonces nosotros vamos y deforestamos, ¿no?
porque pues necesitamos más tierras para cultivo o para la producción ganadera. Y entonces, pues ahí las personas están entrando a ese hábitat, pero no solamente eso. Lo que también estamos haciendo es que muchas poblaciones de animales, por ejemplo, que estaban viviendo en un cierto bosque, en un cierto espacio, nosotros al deforestar, pues no se van a quedar ahí, pues es como al final uno, ¿no? Si hay problemas a lo mejor, o como ahora, ¿no? La gente que está siendo desplazada por la guerra en Ucrania, pues buscas obviamente dónde vivir, pues lo mismo van a hacer los animales, no nos van a quedar ahí nada más a llorar por su bosque perdido, sino que pues van a estar buscando nuevos hábitats. Entonces, pues estamos haciendo no solamente que esas especies ya no tengan un lugar donde vivir, sino que ahora las estamos desplazando a otras regiones y ese desplazamiento pues puede hacer que pues obviamente no se van a desplazar solos, ¿no? Se van a llevar consigo todos sus virus, todas esas bacterias, todos esos parásitos que ellos tengan y entonces tal vez al interaccionar con otros individuos, incluso de su misma especie o con otros individuos de otras especies, estamos favoreciendo justamente estas interacciones, ¿no? Interespecies. O sea, vean que en realidad también todo tiene que ver, o sea, no son factores totalmente separados, ¿no? Y si eso le sumamos que, pues bueno, además la globalización está cada vez mayor, que podemos estar hoy aquí en México y mañana en Europa y pasado mañana en Asia, pues obviamente eso también es una cuestión importante, ¿no? Que cualquier virus que de repente pueda tener un humano en un lugar del mundo, pues después lo podemos tener en varios lugares, ¿no? Que fue lo que pasó con el SARS-CoV-2, que no solamente se quedó limitado a la población en China, sino que pues ya se esparció por todo el mundo. Y pues como ustedes recordarán, pues se esparció bastante rápido, ¿no? Ahorita mismo, si hablamos de la viruela del mono, pues también, ¿no? Es un virus que ya se diseminó en 20 países diferentes, ¿no? Y aunque se dice que el virus no es tan contagioso y dices, bueno, ¿por qué está en 20 países diferentes? Pues justamente por esto que decíamos, ¿no? Aparentemente son casos todos relacionados con uno solo, que estaban como en una especie de fiesta internacional y pues así reparten el virus, ¿no? Entonces así con esa facilidad con la que ahora nosotros podemos estar bueno, obviamente si tienes los recursos, ¿no? Con esa facilidad de que pues ahora podemos estar en cualquier parte del mundo y rápidamente llegar a otro lado, pues así también nos llevamos a los virus con nosotros, ¿no? Recientemente se ha acuñado, bueno, más o menos recientemente, ¿no? Un término que es el de One Health o una salud en español, ¿no? Bueno, les pongo el término en inglés porque pues obviamente es el término que se maneja a nivel internacional, pero bueno, yo sé que ustedes ya lo pueden saber. ¿Y qué querrá decir esto de One Health o de una salud? No sé si lo han escuchado. Ya hablé yo mucho. Pues no lo había escuchado, pero siento, bueno, la verdad no sé si esté correcto, pero suena como que es algo así como que tratar de como que enfocarnos o colaborar para que justamente todos nos cuidemos entre todos, por así decirlo. Así es, ¿no? Es un poco tratar de colaborar para que todos nos cuidemos entre todos. A ver, Claudia. Bueno, es que yo también tengo como que una idea similar a la de Jimmy, pero siento que es más porque, como mencionó, si una persona se enferma, pues es más fácil de que todos se enfermen. Entonces, como que es colaboración de que en general todos tengan la misma salud o la misma calidad de vida. Así es, ¿alguien tiene otra idea? O completar las ideas de sus compañeras porque en realidad están en lo correcto, ¿no?
Bueno, acá más que nada, obviamente, pues sí se habla, ¿no? De que justo como decía Claudia, a ver, Diego creo que fue, ¿quién levantó la mano? Ya no vi, se me fue. Sea, fui yo. Era que también creo que consideran tanto al ambiente, a los animales y a las personas como que en este término de buena salud. Exactamente, ese era como el puntito que nos hacía falta, ¿no? Efectivamente, ¿no? El término una salud reconoce que obviamente la salud humana es importante, que además también la salud de todos los humanos es importante, porque justo como ahorita decíamos, el problema es que si una población o un cierto grupo de humanos se enferman, pues esto va a tener un impacto en la salud de todos los demás, ¿no? Como ahorita nos pasó que justo el que hubiera surgido un virus en China se empieza a dispersar por el mundo y pues bueno, ya llevamos un montón de muertes en el mundo por el coronavirus, ¿no? Y no solamente muertes, tenemos un montón de personas que enfermaron de forma grave, incluso algunas que no enfermaron de forma grave, pero que están teniendo secuelas, ¿no? De la enfermedad. Entonces, pues sí, obviamente el que nos afecte a un individuo o a un cierto número de individuos, pues va a tener repercusión en todos, pero justo como dice Adolfo, el punto aquí también es que hay que considerar la salud, digamos, del ambiente y la salud de los animales, porque justo ya estamos viendo, ¿no? Que muchas de estas enfermedades emergentes, de estas enfermedades nuevas, son producto o son resultado de nuestra interacción con los animales, como decíamos, ¿no? Qué mejor ejemplo que ahorita, pues el que estamos viviendo, en donde pues este virus pasó del murciélago a las civetas y de las civetas a los humanos. Y bueno, esa es en realidad como la teoría más aceptada, pero en realidad no se sabe, ¿no? Al final pudo haber sido una interacción todavía mucho más compleja, con más intermediarios, que hizo no, si a lo mejor hubiéramos o tuviéramos más conciencia de la salud animal, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a estas instancias, ¿no? Pero bueno, pues al final pues tampoco nos vamos a poner pesimistas y creo que en realidad pues también pues de lo malo podemos sacar cosas buenas y pues ahora justo esto que nos está representando un reto pues mayúsculo, pues ahora también sacar las lecciones de ello, ¿no? Y justo darle la importancia a este término de una salud y darnos cuenta que no solamente basta con cuidar la salud humana o incluso cuidar la salud de algunos humanos, ¿no? Sino que realmente pues se tendría o se debería de priorizar pues en general la salud y pues justo hablar de una sola salud, que no nada más me interese lo que ocurre en mi especie o incluso en mi población, sino que realmente nos interese lo que ocurre a nivel global. Ajá. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos propone esto de una salud? Bueno, pues sí, obviamente, ¿no? No dejar de lado la salud de los animales, tener en consideración pues todo lo que puede estar pasando con ellos, pero pues no solamente es un término, digamos, un poco filosófico, ¿no? Sino que es un término que nos puede ayudar a tomar acciones para reducir riesgos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las acciones que nosotros podemos tomar para reducir riesgos? Pues por un lado, desarrollar una rápida detección de las diferentes animales, de las diferentes enfermedades que puedan tener los animales. Y pues también desarrollar una respuesta rápida. Si nosotros pensamos en cómo es que estas enfermedades emergentes pasan a los humanos, podríamos hacer una gráfica como esta, que bueno, ya no la hicieron en esta revisión del 2000, aquí dice 2102, pero no es no es un paper bajado del futuro, más bien yo me equivoqué, y es del 2012. Esa es otra cosa, ¿no? Que
que creo que es importante también, pues justo pensar en la importancia de la ciencia, que ya ha habido muchos científicos, muchas personas que justo han alertado de esto y que ya han hecho estas propuestas. O sea, vean, esto no es del 2022, esto es del 2012, antes de que pasara lo del SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, pues nos ponen en este lado una gráfica en donde grafican, vamos, el tiempo contra el número de casos, ¿no? Y entonces, pues lo que nos dicen aquí es que, por ejemplo, hay enfermedades que están circulando normalmente, por ejemplo, en los murciélagos, en los roedores, en diferentes tipos de primates no humanos, y pues ahí están circulando. Entonces va a haber un cierto número de casos que no necesariamente tiene que ser elevados. Claro, acá ponen una numeración, pero puede ser una numeración relativa, ¿no? ¿Qué quiere decir relativa? Que no necesariamente esté habiendo 20 casos, ¿no? Sino que, bueno, pues dependiendo obviamente de la enfermedad, a lo mejor si algunas tienen 20 casos, a lo mejor algunas tienen 2,000, a lo mejor unas tienen 200, a lo mejor unas tienen 30, pero bueno, hay una cierta circulación y como puede suceder en las enfermedades en humanos, puede ser que en algunos momentos por las condiciones climáticas, porque es un virus estacional o no sé, por diferentes cuestiones, puede ser que esta enfermedad esté fluctuando, ¿no? Que a lo mejor en algunos momentos haya un mayor número de casos, a lo mejor en algunos momentos menor, o a lo mejor siempre más o menos hay el mismo número de casos, ¿no? Y ahí está esa enfermedad. Entonces, puede ser que por, justo como decíamos, estas interacciones complejas que se dan en la naturaleza, haya algún salto, alguna especie. Acá nos ponen diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, especies más cercanas al humano, como pueden ser las aves, como pueden ser los cerdos, el ganado vacuno, ganado ovino, pueden ser incluso, por ejemplo, los camellos, ¿no? Que fue lo que sucedió con el MERS. Y entonces, bueno, pues hay este salto, digamos, de estas especies que eran normalmente el reservorio a estas especies que ahora son nuevas, ¿no? Y que normalmente son domésticas. Este salto puede ser porque estas especies interaccionaron directamente con estas o incluso puede, como dice aquí, estar presente por ahí un vector, ¿no? Una garrapata, un mosquito que de repente picó a este primate, el mosquito se infectó, ya decíamos que generalmente estas especies pues tienen que ser también susceptibles a la infección para poderla transmitir, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que aquí se necesite o no de un vector y ya saltó, ¿no? Entonces, en estas especies nuevas, déjenme conectar mi computadora porque ya se está quejando de pila. Puede ser que en estas nuevas especies, pues ahora realmente haya una amplificación muy grande, ¿no? Y que el número de casos pues sea importante. O a veces no necesariamente el número de casos es muy elevado, pero pues sí puede haber una amplificación del virus, ¿no? Entonces aquí tenemos una amplificación del virus y ahora como los humanos están en contacto con estas especies domésticas, por ejemplo, con estas, pues ahora se van a infectar, ¿no? Y entonces es cuando nosotros vamos a tener un cierto número de casos que puede llegar a aumentar pues en grandes cantidades, ¿no? Y pues bueno, lo que puede suceder después con esta enfermedad es que pues simplemente también decaiga en la población humana o a lo mejor se mantenga, pero pues ya como en niveles más bajos, ¿no? Diferentes de lo que sería este pico. Justamente este pico nos está tratando de representar pues estos eventos pandémicos, ¿no? En donde primero hay un gran número de casos y pues después conforme se va adquiriendo inmunidad, ¿no? Por ejemplo, en la población o como en el caso ahorita del SARS-CoV-2, que ya tenemos una vacuna y cosas así, pues bueno, llega a haber un cierto control, ¿no? De la enfermedad. Lo mismo va a suceder entre los animales domésticos. Puede ser que el número de casos o la enfermedad se controle hasta llegar también a números bajos
Y pues bueno, en las poblaciones, digamos que eran reservorios, pues el virus siga circulando como lo había estado haciendo. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? En una, digamos, en una pandemia o en un evento pandémico. ¿Cuál es el efecto que tendrían estas acciones de detección temprana y de respuesta rápida? Si nosotros siempre estamos monitoreando o siempre estuviéramos monitoreando el tipo de virus que están circulando entre los animales de riesgo, digamos, por ejemplo, los murciélagos, los roedores, los primates, pues entonces nosotros podríamos tener aquí una idea, ¿no? De qué virus están circulando, por ejemplo, ciertos tipos de coronavirus, ¿no? O ciertos tipos de hantavirus. Y entonces los estamos aquí detectando. Entonces, en el momento en el que a lo mejor pasan a otra especie, como también esas especies están monitoreando, pues entonces el número de casos no va a ser tan grande. No va a ser como aquí veíamos, ¿no? Que va a haber una amplificación muy grande de estos virus, sino que a lo mejor tú ya te das cuenta que tu ganado vacuno tiene una enfermedad y vas a generar acciones, ¿no? Por ejemplo, aislamiento o rifle sanitario o qué sé yo, ¿no? Alguna cuestión que te permita controlar estos casos incluso en esa especie intermedia. Si tú estás controlando el número de casos en esta especie intermedia, es muy probable que también puedas dar una respuesta rápida cuando pase en los humanos o cuando este virus pase a los humanos, porque tú ya sabes qué virus estás monitoreando, ya viste que este virus pasó a otra especie y que ese es un foco, digamos, rojo, ¿no? Y que muy probablemente va a pasar a los humanos. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues estamos conscientes o sabemos que no necesariamente vas a evitar que los virus pasen a los humanos, pero tal vez no vas a tener picos pandémicos tan grandes, ¿no? Vas a tener un número reducido de casos que se va a controlar porque pues los estás aislando, estás generando un tratamiento adecuado, ¿no? Que ya decíamos, en general, si tampoco tenemos antivirales pues de amplio espectro, y pues tampoco tenemos esa capacidad de generarlos tan rápido, pues bueno, a lo mejor no tienes un antiviral específico y menos contra un virus nuevo, pero a lo mejor lo que sí puedes tener pues son medidas, ¿no? De protección. Si es una enfermedad que se puede transmitir por vía sexual, pues bueno, tomar esas medidas, ¿no? Si es una enfermedad que se puede producir, se puede transmitir por este contacto directo, pues aislar a la persona. Si es una enfermedad como el SARS-CoV-2 que se transmite por aerosoles, pues lo mismo, aíslas a la persona y pues estableces medidas higiénicas importantes, ¿no? Como el lavado de manos, cosas así. Y además a la persona le puedes dar un tratamiento que si bien no necesariamente sea un tratamiento antiviral, pero por ejemplo el hecho de que pues esta persona esté aislada, que tenga un reposo, una alimentación adecuada, a lo mejor que se le estén controlando algunos síntomas para que se pueda recuperar más rápido, pues esto también tiene un impacto en la comunidad, porque una persona que supera más pronto una enfermedad quiere decir que controló rápidamente la población de virus que se están produciendo dentro de ella, y entonces esto reduce dos cosas. Reduce tanto la variabilidad que el virus pueda tener dentro de esa persona, como la cantidad de virus y el tiempo en el que se está, pues está, ¿cómo se dice? Liberando al medio ambiente, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tú puedes hacer que estos picos pandémicos o estos números de casos, pues realmente bajen, ¿no? Y que no sea una situación grave para un gran número de personas. Entonces, pues justamente esta es la idea de aplicar ese término de una salud, de darle la importancia pues a lo que es el diagnóstico de enfermedades en animales y pues de establecer medidas, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe.
Entonces, pues la idea en realidad no es eliminar las enfermedades nuevas y que ya nunca volvamos a ver virus nuevos, porque eso lo vamos a ver, es inherente a la evolución tanto de los virus como de nuestra especie. Pero si generáramos este tipo de acciones, que además hay los recursos, ¿no? Digo, o sea, en realidad, pues nuestra población, con todas las cosas ahora que ya sabemos de diagnóstico viral, con todas las metodologías que hemos desarrollado, y, o sea, sí hay recursos y al final pues saldría más barato hacer esto, ¿no? Siempre estar haciendo una detección de virus en animales, que pues al final ya cuando tienes acá el montón de casos en humanos y cierras países y cierras economías, eso al final sale más caro, ¿no? Digo, si pensamos en términos también económicos. Pero bueno, pues como también al final los que pagamos pues somos nosotros de nuestra bolsa, pues a los que tienen los recursos pues tampoco les importa, ¿no? Ahora sí, como dicen, ya a empezar de rojilla. Pero bueno. Todavía tenemos un buen rato, déjenme, porque ya en esta presentación ya no les puse algunos ejemplos de enfermedades emergentes, pero sí tenemos en otras. Ya hemos mencionado algunas enfermedades emergentes, pero ustedes, ¿cuáles son algunas enfermedades emergentes que conocen? Si no, ¿quién sabe? ¿Podría ser el ébola? Sí, el ébola es una enfermedad emergente que también se detectó no hace tantos años, pero además esta es una enfermedad que pues va causando brotes, ¿no? Ya claro, la siguiente clase hablaremos casi toda la clase de ébola. Déjenme ver cómo lo tengo calendarizado, por cierto. Que les digo que sí, bueno. También podría ser la viruela del mono. Que ahorita La viruela del mono, como que claro. muy de moda. Pues obviamente ahorita, pues, o sea, sí, ¿no? Como, así como yo les decía del virus de inmunodeficiencia humana, que generalmente cuando hablamos de virus, pues pensamos en ese, por ejemplo, y bueno, ahorita en el SARS-CoV-2, pues claro, si hablamos de enfermedades virales emergentes y reemergentes, pues es justo eso, ¿no? Y bueno, acá también está este término importante, reemergentes, porque bueno, vamos a ver qué es eso. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Un virus emergente es aquel agente causal de una infección nueva o no reconocida previamente. También vamos a tener como virus emergente o como definición de virus emergente la transmisión de un virus que originalmente afectaba a una especie y ahora es capaz de infectar a una especie nueva, o también que tiene una nueva localización geográfica, ¿no? Y pues bueno, estos virus pues son tan importantes, ¿no? Estos virus emergentes que pues han inspirado un montón de libros, de películas. Yo siempre cuando veo estas películas de virus zombies, pues realmente en realidad pues si nosotros lo vemos así, pues están inspirados, ¿no? En esta posibilidad de que surjan virus nuevos y que, pues bueno, incluso nos hagan zombies, ¿no? Entonces, bueno,
pues tal vez un virus zombie como tal no tengamos, pero pues sí estamos viendo la presencia de virus nuevos, ¿no? Y pues decíamos, ¿de dónde salen estos nuevos virus? Pues de la evolución, ¿no? No es que Diosito no tenía nada que hacer y pues nos manda, ¿no? Los virus. Ujú. Bueno, aquí una cosa importante es que decíamos, ¿no? Una vez que los virus llegan a una nueva población, pues pueden pasar varias cosas. Puede ser que pues se produzca esta infección, que evolucione y que ahora pues el individuo sea resistente y a lo mejor ni siquiera nunca nos enteramos que ese virus pasó al individuo porque el individuo era resistente. Uh-huh. O puede ser que a lo mejor el individuo es tan susceptible a la infección que pues ahora sea una infección muy grave y que el virus, el individuo infectado fallezca, ¿no? En realidad esos dos extremos son malos para el virus, ¿no? Porque si el individuo es resistente, pues el virus no se va a propagar. Pero también si el virus es si la persona es muy sensible o el individuo es muy sensible, pues se va a morir y es poco probable que transmita el virus, ¿no? Obviamente, en cualquiera de los dos casos, el virus puede evolucionar y entonces ahora sí, pues producir estas infecciones estables en donde sí ya se puede diseminar en la población. Uh-huh. Y pues bueno, así como decíamos hace rato, pues estas interacciones complejas van a favorecer la aparición de nuevos virus, ¿no? Y entonces bueno, les traigo aquí varios ejemplos, pero el primer ejemplo pues son los hantavirus. Los hantavirus son virus que normalmente están afectando o que están infectando a los roedores. Los roedores son su reservorio natural. ¿Qué quiere decir que una especie es el reservorio natural del virus? Puede ser que ese virus nada más infectaba a esa especie hasta que tuvo algún cambio y pudo infectar a otra especie diferente. Sí, exactamente, que esta es la especie que naturalmente infecta el virus. No necesariamente puede ser que sea exclusiva, ¿eh? Porque puede ser que un virus tenga dos o más reservorios. Eso es posible también, ¿no? Pero bueno, en efecto, pues cuando yo digo que los roedores son reservorios de los hantavirus, pues quiere decir que esta es la especie que se infecta normalmente. El hecho de que un virus infecte normalmente a una especie no quiere decir que no le produzca ningún daño, pero puede ser que le produzca una enfermedad ligera, o sea, puede ser que sea como nosotros decíamos en algún momento dado lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando hablábamos de patogénesis de la enfermedad, que puede ser que un mismo virus, por ejemplo, tenemos aquí, no sé, una población, o somos una población de, ¿cuántos somos participantes acá? Que somos 30 personas, ¿no? Y supongamos que estas 30 personas que estamos aquí reunidas, nos infectamos todas con influenza, ¿no? Por decir algo. O con un rinovirus. Vamos a ponerlo mejor con un rinovirus porque influenza me suena muy, de repente que puede ser muy nuevo, ¿no? Vamos a poner uno que está como normalmente circulando en la población. Entonces nos infectamos los 30 con rinovirus. Y a lo mejor yo, que ya estoy más viejita que ustedes, pues me da una gripa marca diablo y dejo de venir 2 días a la escuela porque la verdad es que me sentía yo muy mal, ¿no? Entonces no puedo venir. Va a haber algunos de ustedes que a lo mejor sí van a estar así como que gripientos, moqueando, con algo de fiebre, pero pues que igual van a seguir trabajando o viniendo a la escuela de forma normal. Y va a haber otros que pues no les pasó nada. Otros que a lo mejor dijeron, ay, como que yo me sentí medio cansado, pero a lo mejor fue porque, pues no sé,
El día anterior justo habíamos tenido un examen, me la pasé toda la noche estudiando y no dormí bien, seguro eso me pasó. Y a lo mejor no fue el cansancio del examen, sino que era ese rinovirus, ¿no? Que nos estaba afectando. Entonces, obviamente el hecho de que nosotros seamos un reservorio no quiere decir que no nos va a pasar nada, ¿no? Con la enfermedad, pero pues ahí puede haber variaciones, ¿no? O a lo mejor resulta que incluso yo estaba con una inmunodeficiencia por alguna razón, porque a lo mejor estoy pasando por un momento en el que no me estoy alimentando bien, o tengo otra enfermedad, o qué sé yo, y casi me ando muriendo, ¿no? Por ese virus. Lo mismo les va a pasar a los ratoncitos. Los ratoncitos seguramente va a haber algunos que sí se van a enfermar, va a haber algunos que se van a enfermar grave, a lo mejor habrá algunos que el hantavirus los mata, ¿no? Pero bueno, son el reservorio natural. Y entonces, pues estos ratoncitos excretan a estos hantavirus en las heces. Entonces, cuando las personas están en contacto con las heces y generalmente pues hacen aerosoles o estas heces, esas partículas están en aerosoles, pues el virus puede entrar a esta persona y ahora infectarla. No me acuerdo el año, creo que fue en el 93. Hubo un brote de hantavirus en una población en Estados Unidos, el virus sin nombre, así se llama, ¿eh? Virus sin nombre. Ustedes así lo van a encontrar en la literatura universal, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en ese año? Que hubo una mayor cantidad de precipitación fluvial, hubo más lluvias, los animales, los ratoncitos, pues tenían más comida, estos animalitos se multiplicaron en mayor cantidad y entonces pues había como una especie de plaga, ¿no? Incluso en algunas comunidades, no necesariamente rurales, ¿no? Pero en ciudades pequeñas que estaban cercanas a los bosques, pues como que había más ratones, ¿no? Estos ratones pues muchas veces estaban en las casas y y entonces pues obviamente ahí defecaban. Las personas pues muchas veces al hacer limpieza del hogar, pues bueno, no sé si a ustedes les pase, ¿no? Pero pues muchas veces dices, pues bueno, vamos a barrer, ¿no? Rápidamente y luego trapeamos o qué sé yo. Y entonces pues generalmente barres primero todo el polvo y entonces muchas veces ahí al estar barriendo estás haciendo aerosoles, ¿no? De ese polvo. Si nada más es polvo, pues no hay problema, pero cuando ese polvo va mezclado con estas heces de animales, pues el virus puede llegar fácilmente, ¿no? A los pulmones o a las vías respiratorias. Cuando nosotros hablamos de hantavirus, no solamente tenemos un hantavirus, ¿no? Sino que tenemos varios tipos de hantavirus y entonces tenemos todas estas, digamos, especies, ¿no? El toelatín, el yemes, springs, bogonia, cewis, etcétera. Entonces vean que tenemos una gran variedad de hantavirus. Y entonces incluso no es que estos hantavirus sean súper específicos de los roedores o que cierta variedad de roedores solamente se puede infectar con esos hantavirus, pero sí, más o menos, ¿no? Hay algunos roedores que se pueden infectar con todos los hantavirus en rojo y otros con los hantavirus en negro. Entonces incluso hay una especificidad ahí interesante, ¿no? Con estos hantavirus. Bueno, si alguien tiene oportunidad y de veras lo debería yo de pedir y tenerlo aquí para disponible. Este libro está muy interesante, si tienen por ahí oportunidad de leerlo. O luego ahora ustedes que todos los encuentran a veces en línea o los pueden descargar, a veces por una módica cantidad o incluso gratis. Sería, pues bueno, ¿no? Leer este libro, Virus X, de Frank Ryan, es prácticamente una novela, pero bueno, sí está muy bien documentado cómo es que, como yo este libro describe el brote, ¿no? Que yo les decía del virus Hanta sin nombre, y pues nos habla cómo se van dando este brote en la comunidad navajo en Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno,
Justo hablando de este brote, bueno, miren, fue en el 2003, no fue en 1993, ya me estaba yo yendo 3 años más atrás, ¿no? Entonces, este SNV es el sin nombre virus, así se llama en inglés, ¿no? Entonces, este virus se replica, digamos, o su huésped natural es este ratoncito, Peromyscus maniculatus, que fue el que aumentó su población gracias a la lluvia. Les digo, como comenzó en la comunidad de Navajo, y en el 2003 hubo 349 casos en 31 estados de Estados Unidos. Entonces, pues también para que tengamos una idea de cómo estos virus se pueden dispersar, ¿no? No se dispersó como el SARS-CoV-2 alrededor de todo el mundo, porque siempre fue un virus que se mantuvo transmitido principalmente de ratones a humanos, pero que también podía pasar de humano a humano, ya con contacto directo, ¿no? Entre humanos. Pero bueno, ahí el contacto pues seguía, o la transmisibilidad era más o menos limitada, ¿no? A pesar de eso, pues se distribuyó en 31 estados. Otros virus que se pueden transmitir fácilmente a los humanos, por ejemplo, son los paramyxovirus, como Nipah y Hendra. ¿Han escuchado de estos virus? No. ¿No? Bueno, estos virus son virus que ya se conocen desde hace varios años, pero que causan brotes muy limitados de enfermedades febriles. ¿Qué otro paramyxovirus conocemos? A ver si se acuerdan de algunos que hemos visto en clase. ¿Paperas? Paperas, exactamente. Paperas es un paramyxovirus. Sarampión también es un paramyxovirus, ¿no? Entonces, como decíamos, virus de una misma familia incluso nos pueden producir diferentes enfermedades, ¿no? Entonces ya habíamos visto que, por ejemplo, paperas, pues nos produce esta inflamación de las glándulas parótidas. El virus de sarampión, más bien, pues nos produce una enfermedad exantemática, y estos virus, Hendra y Nipah, nos pueden producir estas enfermedades febriles, ¿no? Que, bueno, les digo, afortunadamente, pues son casos muy, muy limitados, pero sí pueden ser infecciones graves, incluso nos pueden dar encefalitis, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser una enfermedad grave. ¿Cuál es la distribución de estos virus? Pues básicamente donde se encuentran estos murciélagos frugívoros. Y entonces, por ejemplo, en toda esta área que está delimitada por esta línea verde, es donde se encuentran estos murciélagos, y vean, estos puntitos rojos son los lugares donde se han detectado brotes producidos por estos virus, por los virus EPA. Por los virus Nipah, perdón, no EPA, Nipah. Bueno, ya si hablamos de otros virus transmitidos por murciélagos, pues tenemos el SARS, ¿no? No el SARS-CoV-2, sino el SARS-CoV-1, que surgió en el 2003 también, ¿no? Y entonces, pues aquí los primeros casos se detectaron en Hong Kong, acá, en febrero, y entonces estos casos empezaron a aumentar. Digamos, el pico de casos fue aquí no alcanzo a ver, no me dejan ver los controles del Zoom. Pero bueno, ustedes lo ven aquí, en la gráfica, que es más o menos por marzo.
y después los casos van disminuyendo, ¿no? Hasta que se declara que el brote, ahí fue un brote, terminó en julio del 2003 y pues bueno, fue un brote importante porque sí hubo un muy grande número de casos, 1,753 casos, ¿no? Reportados hasta el 9 de junio del 2003, que fue cuando se observó el último caso. Estos datos pues son de Hong Kong, pero vean que pues este virus realmente sí se diseminó, ¿no? En el mundo, no en todo el mundo como fue el caso de su hermano, el SARS-CoV-2, pero sí vimos que principalmente uno de los países más afectados fue Canadá, con 251 casos. Bueno, obviamente China, ¿no? Con 5,327 casos. Y pues bueno, otros países, 10 países en Europa, Taiwán, Singapur, Tailandia, Vietnam, ¿no? En el mundo se contabilizaron en total 8,000 casos. De esos 8,000 casos, y otra vez se me pusieron los controles allá, 774 muertes, o sea, fue un virus que nos produjo un 9,6% de mortalidad. ¿Cómo fue que este virus se dispersó, ¿no? A todos estos países? ¿Cómo se fue de Hong Kong hasta Canadá, Estados Unidos, Europa? Pues por los viajes, ¿no? De las personas. Exactamente, por los viajes de las personas. Tenemos por ahí una película que, bueno, más bien es un documental de estos que pasan como de tipo, creo que sí lo pasaron lo pasaron en el canal de National Geographic, pero bueno, nosotros lo tenemos en video, a ver si, yo siempre les digo que a ver si podemos hacer como cinito virtual, pero bueno, luego no nos da tiempo, ¿no? Pero espero que por lo menos para la película del SIDA sí nos dé tiempo, pero bueno, en este documental del SARS describen cómo, no lo traigo aquí, no, cómo el médico que justamente estaba tratando algunos casos del síndrome respiratorio agudo severo en Hong Kong viaja a una conferencia médica pues justo para presentar estos datos, ¿no? El problema es que esta persona ya iba enferma, estaba infectada con el SARS-CoV-2. Entonces llega a esta conferencia y pues más bien no infecta tanto a las personas de la conferencia, sino algunos compañeros de hospedaje. Compañeros con los que incluso no tuvo una cercanía tan grande, ¿no? Fueron personas que, por ejemplo, se encontró en el elevador y cosas así. Pero entonces una de esas personas era un canadiense y entonces viaja esta persona de regreso a Canadá y en Canadá pues realmente se disemina la enfermedad. Entonces justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? La globalización, el hecho de que puedas llegar a un lugar, por ejemplo, a un hotel donde se hospedan personas de todo el mundo y que tienes contacto con ellas, después regresas a tu país y pues te traes sus virus, ¿no? Entonces, pues bueno, estas enfermedades emergentes pues realmente tienen un impacto enorme, ¿no? En la población, no solamente en la cuestión de salud, como ya vimos, ¿no? Que es una cuestión obviamente la más importante, ¿no? Cuando hablas de el número de casos y la mortalidad y pues las afectaciones, como ahorita decíamos, ¿no? Que si hay secuelas o qué sé yo. Obviamente todo eso es importante, pero pues obviamente también hay un impacto, ¿no? En la economía, en la vida de las personas, pues en esa región o incluso en todo el mundo, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, en el 2003, pues el SARS-CoV-2 tuvo un impacto bastante fuerte, pues en la economía principalmente de Hong Kong, de China y pues de Canadá también, que fue otro país como bastante afectado, ¿no? Pues
pues así como ahora, pues todo el mundo andaba con cubrebocas, o bueno, casi todos, ¿no? Pues como una medida para evitar el contagio, ¿no? En el 2009, pues tuvimos la pandemia por influenza, que ya cuando hablábamos de influenza, pues comentamos, ¿no? Que surgió justamente en nuestro país, y pues de nuestro país se diseminó primero a Estados Unidos, pues de ahí a Europa y varios países del mundo. Afortunadamente, pues también fue una pandemia o una epidemia que se pudo controlar, ¿no? Entonces, pues bueno. Al final, pues obviamente se diseminó en un gran número de países, prácticamente en toda América, tanto América Latina como América del Norte, en Europa, en Asia, ¿no? Y pues bueno, se contabilizaron en total 17,410 casos con 115 muertes, ¿no? O sea, fueron relativamente pocas muertes para el gran número de casos, pero bueno, pues no deja de ser una cuestión importante, ¿no? Esta pandemia. Uh-huh. Y pues bueno, creo que ya sería todo, porque pues esto ya prácticamente lo discutimos, ¿no? ¿Cuáles son los factores involucrados en la aparición de nuevas especies virales, nuevas enfermedades? Bueno, no sé si tengan dudas, comentarios. Yo sí, profesora. Ajá, sí, a ver. ¿Qué pasó, Marco? Una pregunta. Para que se considere una enfermedad reemergente, ¿tiene que volver a aparecer esta enfermedad en el mismo sitio geográfico? ¿O aunque aparezca en otro lugar geográfico, se considera reemergente? Ah, ya. Que si una enfermedad se considera reemergente cuando surge en una nueva población, en una nueva localización geográfica. Sí, bueno, o sea. No, más bien es que sí, justo, qué bueno que me recuerdas, porque se me andaba pasando comentarles que es una enfermedad reemergente. Una enfermedad que aparece, como yo les decía, ¿no? Como el Zika, que primero apareció en África, después en el 2003 se volvió, bueno, apareció o se dieron nuevos casos en estas islas, ¿no? De la Polinesia. Y luego aparece en América fue emergente, ¿no? Ahora, una enfermedad reemergente más bien es una enfermedad que ya se controló en algún momento dado, que surgió un brote o surgió un número de casos, desapareció o se controló y después vuelve a aparecer. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta o recuerdan que cuando hablábamos, por ejemplo, de enfermedades como paperas, como sarampión, decíamos que estas enfermedades se estaban considerando como reemergentes. ¿Por qué? Porque son enfermedades que ya aparentemente estábamos controlando, incluso estamos hablando ya de que muy probablemente en años próximos se puede erradicar y resulta que surgen nuevos brotes y entonces ahí es una enfermedad reemergente. Entonces, más bien, emergente es cuando es nueva, ya sea en una nueva población, nueva en general, que nunca se había visto ese virus, o nueva en una localización geográfica. Y reemergente es una enfermedad que ya se había controlado y que vuelve a surgir. O que vuelve a aumentar el número de casos. Porque a lo mejor no necesariamente es una enfermedad que haya desaparecido del todo, pero a lo mejor es una enfermedad que ya teníamos un número así mínimo de casos o ya muy poquitos y de repente empiezan a aumentar. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, aquí esta imagen me parece súper interesante, pues para que veamos, ¿no?
la densidad del tráfico aéreo y como yo les decía, ¿no? Como un montón de partes o prácticamente todo el mundo se puede conectar gracias a a estos viajes, ¿no? Internacionales, nacionales y demás, en donde pues realmente puede haber una gran movilidad de personas junto con sus virus pues en tiempo récord, ¿no?